Parte 12. El beso. Enero 98 d.V. El día de la victoria, ningún hombre está cansado. Proverbio árabe, 67. El tiempo no quería cooperar. Enero en agua, ¿qué podían esperar? Un día agotador seguía a otro día agotador. Comida, combustible, agua, electricidad, la compleja empresa de mantener en funcionamiento una ciudad de 70,000 almas. Preocupaciones más mundanas habían calmado en poco tiempo la alegría de la victoria. De momento, la insurgencia había asumido el control, aunque Eustace ya había admitido que carecía de cualidades para la tarea. Se sentía abrumado por el volumen de detalles, y el gobierno provisional formado a toda prisa, compuesto de delegados designados por cada uno de los alojamientos, hacía poco para aligerar su carga. Era demasiado numeroso y desorganizado. La mitad de la sala se dedicaba a disputar siempre con la otra mitad, de modo que Eustace alzaba las manos al cielo y tomaba todas las decisiones al final. Perduraba cierto grado de docilidad entre la población, pero no duraría mucho. Se habían producido saqueos en el mercado antes de que Eustace pudiera tomar medidas de seguridad, y cada día corrían más historias de represalias. Muchos Cols habían intentado mezclarse de forma anónima entre el populacho, pero sus rostros eran conocidos. Sin un sistema judicial que juzgara a los que se habían rendido o a los que habían sido capturados por la insurgencia adelantándose a las masas, era difícil saber qué hacer con ellos. El centro de detención estaba a reventar. Eustace había sugerido la posibilidad de modernizar el proyecto. Parecía lo bastante seguro y poseía la ventaja adicional del aislamiento. Pero eso llevaría tiempo y no haría nada por solucionar el problema de qué hacer con los prisioneros cuando la población empezara a trasladarse al sur. Y todo el mundo se estaba congelando. Bien, ¿qué le vamos a hacer?, pensó Peter, que era un poco de frío. Había establecido una estrecha amistad con Eustace. En parte, se debía a que compartían el vínculo de ser oficiales de los expedicionarios, pero había algo más. Habían descubierto, a medida que pasaban los días, que poseían temperamentos compatibles. Decidieron que Peter iría al frente del equipo de avanzadilla que viajaría al sur para preparar Kerville en vistas a la llegada de refugiados. Al principio se opuso. No le parecía justo contarse entre los primeros en marchar, pero era la elección lógica, y al final Alicia dio carpetazo al asunto. Caleb te está esperando, le recordó. Ve a ver a tu muchacho. El éxodo tendría que esperar a la primavera. Suponiendo que Kerville pudiera enviar vehículos y personal, Eustace planeaba trasladar a 5,000 personas cada vez. La composición de los grupos la determinaría una lotería. El viaje sería difícil, todo el mundo debería ir a pie, salvo los muy pequeños y los muy ancianos, pero con suerte la patria se vaciaría al cabo de 2 años. No todo el mundo querrá marcharse, dijo Eustace. Los dos estaban sentados en el despacho de Eustace, que era el cuarto interior de la herboristería, entrando en calor con sendas tazas de infusión. Casi todos los edificios del mercado habían sido requisados por el gobierno provisional para ejercer diversas funciones. El último proyecto que les ocupaba era la elaboración de un censo. Como toda la documentación de los Ojos Rojos había sido destruida junto con la cúpula, no tenían ni idea de quién era quién, o de cuánta gente había. 70,000 era la cifra aceptada en general, pero no había manera de precisarla hasta que los contaran. ¿Por qué no? Eustace se encogió de hombros. Llevaba vendada todavía la parte izquierda de la cabeza, lo cual dotaba a su cara de un aspecto torcido, si bien equilibrado por su ojo malo. Sara había quitado a Peter los últimos puntos el día anterior. Su pecho y brazos parecían ahora un mapa de carreteras compuesto por cicatrices largas y rosadas. En momentos de intimidad, Peter no podía reprimir el impulso de tocarlas, asombrado no solo por el hecho de que él mismo se había infligido aquellas heridas, sino de que, en el calor del momento, no había sentido nada. Solo conocen esto. Han vivido aquí toda la vida, pero no es el único motivo. Es estupendo acabar con un abuso. No sé cuántos pensarán así una vez empecemos a trasladar a gente al sur, pero algunos lo harán. ¿Cómo se las arreglarán? Supongo que de la forma habitual. Elecciones, el peliagudo asunto de construir una vida. Bebió la infusión. Será complicado. Puede que no llegue a funcionar, pero al menos será de ellos. Nina llegó del frío y dio patadas en el suelo para soltar la nieve de sus botas. Jesús, ahí fuera está helando, dijo. Eustace le ofreció su taza. Toma, para que entres en calor. Ella cogió la taza entre las manos y bebió, y después se inclinó para darle un fugaz beso en la boca. Gracias, esposo mío. Necesitas un buen afeitado. Eustace se rió. Con una cara como la mía, ¿a quién le importa? Que los dos eran pareja constituía, tal como había averiguado Peter, el secreto peor guardado de la insurgencia. Una de las primeras cosas que había hecho Eustace había sido promulgar una orden ejecutiva para permitir que los lugareños se casaran. En muchos
muchos casos era un simple tecnicismo. Había gente que vivía en pareja desde hacía años, incluso décadas, pero el matrimonio nunca había sido sancionado oficialmente. La lista de parejas que esperaban casarse ascendía a centenares, y Eustace tenía a 2 jueces de paz trabajando día y noche en una tienda de la manzana. Nina y él habían sido de los primeros, al igual que Alice y Sarah. Buenas noticias, dijo Nina. Acabo de llegar del hospital. Y 2 bebés más han nacido esta mañana, ambos saludables. Las madres se encuentran bien. Bien, ¿qué te parece? Eustace sonrió a Peter. ¿Qué te decía yo? Incluso en la noche más oscura, amigo mío, la vida se abre paso. Peter bajó la colina, encorvado para protegerse del viento. Como miembro del Estado Mayor Ejecutivo, se le permitía el uso de un vehículo, pero prefería caminar. Al llegar al hospital se dirigió a la habitación de Michael. La electricidad se había restablecido solo en parte, pero el hospital había sido uno de los primeros edificios en recuperar la luz. Encontró a Michael despierto y sentado. La pierna derecha, envuelta en un yeso desde el tobillo a la cadera, estaba suspendida de un cabestrillo, situado en un ángulo de 45 grados en relación con la cama. Su estado había sido crítico durante unos días, y Sarah creía que iba a perder la pierna, pero Michael era un luchador, y ahora, 3 semanas después, se encontraba oficialmente en vías de curación. Lore estaba sentada al lado de la cama, manipulando un par de agujas de tejer. Eustace la había puesto a trabajar de capataz en la planta de biodiesel, pero en sus escasos momentos libres estaba en el hospital, al lado de Michael. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Peter. Y yo qué sé, tenía que ser un jersey, pero me están saliendo unos calcetines. Deberías ceñirte a hacer lo que sabes, aconsejó Michael. Espera a que te hayan sacado el yeso, amigo mío. Te enseñaré lo que sé. No lo olvidarás jamás. Miró a Peter y sonrió furtivamente para asegurarse de que había entendido la broma. Oh, lo siento, Peter. Me he pasado un poco. Supongo que me olvidé de que estabas delante. Peter se rió. No pasa nada. Lore movió una aguja. Solo quiero decir, en caso de que el estado de nuestro chico aquí presente empeore, que siempre te he considerado muy atractivo. Además, eres un héroe de guerra. Me interesa todo cuanto quieras decir, teniente. Me lo pensaré. De eso no me cabe la menor duda. Dejó caer el hilo sobre el regazo. Resulta que mi turno empieza dentro de media hora, de modo que os abandonaré para que habléis de mí. Se levantó, metió su labor en una bolsa, dio una palmada a Mako en el brazo, se lo pensó mejor y le dio un beso en la cabeza. ¿Necesitas algo antes de que me vaya? Estoy bien. No estás bien, Mako. Te encuentras muy lejos de estar bien. Lo que hiciste me dejó acojonada. Ya dije que lo sentía. Pues sigue repitiéndolo, tío. Algún día te creeré. Le besó de nuevo. Caballeros. Cuando Lore se fue, Peter se sentó. Lo siento, dijo Mako. No sé por qué sigues disculpándote en su nombre, Mako. Eres el tipo más afortunado del planeta Tierra, en mi opinión. Inclinó la cabeza hacia la cama. ¿Cómo va la pierna? Duele como un demonio. Me alegro de que hayas venido por fin. Lo lamento. Eustace me ha mantenido ocupado. ¿A cuántos has encontrado? Peter comprendió que Mako estaba preguntando por los demás habitantes de Primera Colonia. La cifra que nos ha llegado es de 56. Todavía estamos intentando localizar a todos. Hasta el momento hemos encontrado a las hijas de Jimmy, Alice y Avery, Constance Shaw, Russ Curtis, Penny Darrell. Tardaremos un poco en identificar a los pequeños. Todo el mundo está esparcido por el recinto. Buenas noticias, supongo. Mako calló sin terminar la frase. Muchos otros habían muerto. Alice me contó lo que hiciste, dijo Peter. Michael se encogió de hombros. Parecía un poco avergonzado, pero también orgulloso. En aquel momento me pareció que era lo adecuado. Si alguna vez quieres trabajar con los Sped, avísame, suponiendo que me vuelvan a admitir. La próxima vez que hablemos, tal vez sea en la prisión. Peter, seamos serios. Es probable que te nombren general. O eso, o te presentas a presidente. Eso quiere decir que no conoces al ejército como yo. No obstante, por un momento pensó si sería posible. Nos vamos dentro de unos días. Ya me lo imaginaba. No te olvides de abrigarte. Saluda a Kerville de mi parte. Te meteremos en el siguiente viaje, te lo prometo. No sé, hombre, el servicio es muy bueno aquí. Este lugar me sienta bien. ¿Quién irá contigo? Sarah, Alice y Kate, pero eso es evidente. Greer se queda para colaborar en la evacuación. Eustace está reuniendo un equipo. ¿Y Liz? Se lo preguntaría si pudiera localizarla. Apenas la he visto en todo este tiempo. Ha salido a cabalgar en ese caballo suyo. Le llama soldado. No tengo ni idea de lo que está haciendo. Siento que no coincidierais. Pasó a verme esta mañana. Liz ha estado aquí. Dijo que quería saludarme. Michael le miró. ¿Por qué? ¿Tan raro es eso? Peter frunció el ceño. Supongo que no. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué crees? El de Liz. O sea, no has observado ninguna diferencia. No me he fijado. No estuvo mucho rato. Dijo que iba a ayudar a Sarah con las donaciones. Como directora provisional de salud pública, Sarah había descubierto que el edificio que hacía las veces de hospital era, como sospechaba desde hacía tiempo, un hospital solo de nombre. Casi no había equipo médico y ni una gota de sangre. Con tanta gente herida en el asedio, los niños que nacían
hacían y todo lo demás, había ordenado que trajeran un congelador de la instalación de procesamiento de comida y había instituido un programa de donación de sangre. Liz, enfermera, dijo Peter, y meneó la cabeza ante la ironía. Ya me gustaría verlo. Nunca comprendieron del todo que había sido de los ojos rojos. Los que no habían muerto en el estadio habían dejado de existir. La única conclusión que se podía extraer, apoyada por la historia de Sarah sobre Lila, era que la destrucción de la cúpula y la muerte del hombre conocido como la Fuente habían provocado una reacción en cadena similar a la que habían visto en los descendientes de Babcock en la montaña de Colorado. Los que la habían presenciado la describían como un veloz envejecimiento, como si 100 años de vida tomados de prestado hubieran transcurrido en escasos segundos. Carne arrugada, pelo cayendo a puñados, rostros marchitados hasta convertirse en calaveras. Los cuerpos que habían encontrado, todavía vestidos con traje y corbata, no eran más que una pila de huesos de color marrón. Daba la impresión de que llevaban décadas muertos. A medida que se iba acercando el día de la partida, Sarah se encontró trabajando prácticamente las 24 horas del día. Cuando corrió la voz por la planicie de que se habían instaurado cuidados médicos de verdad, cada vez más gente había acudido. Las dolencias abarcaban desde el resfriado común a las aflicciones propias de la vejez, pasando por la malnutrición. Algunos solo parecían sentir curiosidad por ver cómo sería un médico. Sarah trataba a los que podía, consolaba a los que no. Al final, el resultado no era muy diferente. Abandonaba el hospital solo para ir a dormir, y a veces para comer, o bien Alice le llevaba la comida, siempre acompañado de Kate. Se alojaban en un apartamento del complejo situado en la periferia de la ciudad, un lugar curioso, con amplias ventanas tintadas que creaban una luz nocturna permanente en el interior. Producía una sensación inquietante, sabiendo que sus anteriores ocupantes habían sido ojos rojos, pero era cómodo, con grandes camas provistas de sábanas de hilo, agua caliente y una cocina de gas que funcionaba, en la cual pergeñaba Alice sopas y guisos a base de ingredientes de los que ella no quería saber nada, pero que resultaban deliciosos. Comían juntos en la oscuridad iluminada con velas, caían en la cama a continuación y hacían el amor con serena ternura, con el fin de no despertar a su hija. Aquella noche, Sarah decidió tomarse un descanso. Estaba muerta de cansancio, hambrienta por añadidura, y echaba mucho de menos a su familia. Su familia, después de todo lo ocurrido, aquellas dos palabras eran de lo más notable. Parecía el milagro más grande en la historia del habla humana. Cuando había visto a Alice irrumpir en tromba por la entrada de la cúpula, su corazón había sabido al instante lo que sus ojos eran incapaces de creer. Por supuesto que había ido a por ella. Alice había removido cielos y tierra, y ahí estaba. ¿Cómo habría podido ser de otra manera? Subió la colina, dejó atrás los restos de la cúpula. Sus vigas de madera habían ardido durante días, y atravesó la ciudad vieja. Moverse con libertad, sin miedo, se le antojaba todavía un poco irreal. Sarah pensó en pasar por la herboristería para saludar a Eustace y a quien estuviera con él, pero sus pies rechazaron este impulso, que se pasó enseguida. Espoleado su paso por la impaciencia, subió los 6 tramos de escalera que conducían al apartamento. Mamá, Alice y Kate estaban sentados juntos en el suelo, jugando con judías y tazas. Antes de que Sarah pudiera quitarse el pañuelo del cuello, la niña se puso en pie de un brinco y voló a sus brazos. Una tierna colisión. Sarah subió a Kate hasta su cintura para mirarla a los ojos. Nunca había dicho a Kate que la llamara de esta forma, para no acrecentar su confusión, pero tampoco había sido necesario. La niña había adoptado la costumbre. Como nunca había tenido padre, Kate había tardado un poco más en adaptarse al papel de Alice en su vida, pero un día, una semana después de la liberación, había empezado a llamarle papá. Bien, aquí estáis, dijo Sarah muy contenta. ¿Cómo ha ido el día? ¿Te has divertido con papá? La niña envolvió la nariz de Sarah con el puño y fingió que se la arrancaba de la cara. Se la metía en la boca y empujaba la lengua contra la parte interna de la mejilla. Me voy a comer tu nariz, dijo. Devuélvemela. Kate, con una gran sonrisa, el rubio pelo bailando alrededor de la cara, movió la cabeza en señal de juguetón desafío. No, es mía. Así, las cosquillas, risas por todos lados, el robo de más partes del cuerpo y la devolución final de la nariz de Sarah. Cuando el forcejeo terminó, Alice se había sumado a ellas. Apoyó la mano sobre la nuca de Kate, dio un veloz beso a Sarah, con su barba, cálida, familiar, impregnada de su olor, apretada como lana contra sus mejillas. ¿Hambrienta? Ella sonrió. No me iría mal comer algo. Alice le dio un cuenco. Kate y él ya habían cenado. Se sentó con ella a la pequeña mesa, mientras ella devoraba. La carne, confesó, podría haber sido de cualquier animal, pero las zanahorias y las patatas estaban pasables. A Sarah le daba igual. Nunca le había sabido tan bien la comida como en las últimas semanas. Hablaron de sus pacientes, de Peter, Michael y los demás, de Kerville y lo que les aguardaba allí, del viaje al sur, para el cual ya faltaban pocos días. Alice había sugerido al principio que esperaran a la primavera, cuando el viaje sería menos difícil, pero Sarah no quiso saber nada al respecto. Demasiadas cosas habían sucedido en el recinto, le dijo. No sé dónde está mi hogar, pero de momento que sea Texas. Lavaron los platos, los guardaron en el escurridor y prepararon
prepararon a Kate para acostarse. Mientras Sara pasaba el camisón por encima de la cabeza de Kate, ya estaba medio dormida. La arroparon y volvieron a la sala de estar. ¿De veras has de volver al hospital?, preguntó Alice. Sara descolgó su abrigo y se lo puso. Solo serán unas horas. No me esperes levantado, aunque eso sería lo que haría. Sara habría hecho lo mismo. Ven aquí. Le besó durante unos segundos. Lo digo en serio. Vete a la cama. Pero cuando apoyó la mano sobre el pomo, él la detuvo. ¿Cómo lo supiste, Sara? Casi comprendió lo que le estaba preguntando, pero no del todo. ¿Cómo supe qué? ¿Qué era ella? ¿Qué era Kate? Era extraño. Sara nunca había pensado en formularse esa pregunta. Nina había confirmado la identidad de Kate en su encuentro clandestino en el cuarto trasero de la herboristería, pero se lo podría haber ahorrado. Jamás había existido la menor duda en la mente de Sara. Era algo más que el parecido físico de la niña. La certeza había surgido de algo más profundo. Sara había mirado a Kate y comprendido al instante que, de todos los niños del mundo, aquel ser era de ella. Llámalo instinto maternal. Fue como conocerme a mí misma. Se encogió de hombros. No puedo explicarlo de una manera mejor. De todos modos, somos afortunados. Sara nunca le había hablado del paquete de papel de plata. No lo haría nunca. No estoy seguro de que pueda calificarse de suerte algo semejante, dijo. Solo sé que estamos aquí. Era pasada la medianoche cuando terminó sus rondas. Disimuló un bostezo con la mano, su mente ya a medio camino de casa. Entró en el último cuarto de reconocimiento y encontró a una joven sentada sobre la mesa. Jenny, hola, Dani. Sara se vio forzada a reír, no solo del nombre, que parecía algo perteneciente a un sueño lejano, sino de la presencia de la chica. No fue hasta verla que Sara cayó en la cuenta de que la había dado por muerta. ¿Qué te pasó? La joven se encogió de hombros avergonzada. Siento haberme marchado. Después de lo que sucedió en el cebadero, me entró el pánico. Uno de los cocineros me escondió en un barril de harina y me sacó en uno de los camiones de reparto. Sara sonrió para tranquilizarla. Bien, me alegro de verte. ¿Qué tienes? Creo que estoy embarazada. Sara la examinó. Si lo estaba, era demasiado pronto para saberlo. Pero estar embarazada te conseguía un hueco en la primera evacuación. Rellenó el formulario y se lo entregó. Lleva esto a la oficina del censo y diles que yo te he enviado. ¿De veras? ¿De veras? La muchacha contempló la hoja de papel que sostenía en la mano. Kerville, no puedo creerlo. Apenas me acuerdo. Sara estaba rellenando una orden de evacuación por duplicado en su tablilla. Su pluma se detuvo en el aire. ¿Qué has dicho? Que no puedo creerlo. No, lo otro. Lo de que no te acordabas. La chica se encogió de hombros. Nací allí, al menos eso creo. Era muy pequeña cuando me secuestraron. Jenny, ¿se lo has dicho a alguien? Sí, se lo dije al encuestador del censo. Voladores, ¿cómo se le había pasado por alto aquello? Bien, me alegro de que me lo hayas dicho a mí. Es posible que alguien te esté buscando. ¿Cuál es tu apellido? No estoy del todo segura, pero creo que era Apgar. 68. El día de la partida llegó con un amanecer radiante y frío. El equipo de avanzadilla se reunió en el estadio. 30 hombres y mujeres, 6 camiones y 2 repostadores. Eustace y Nina habían ido a despedirlos, así como Lore y Greer. Una pequeña multitud se había congregado, familiares y amigos de quienes se marchaban. Sara y los demás ya se habían despedido de Mako la noche anterior, en el hospital. Idos, dijo, con la cara congestionada, largaos de aquí. ¿Cómo voy a poder descansar? Pero la tarjeta que Kate le había escrito fue su perdición. Te quiero, tío Mitchell, ponte bien. Ay, voladores, dijo él, ven aquí, y apretó con fuerza a la niña contra su pecho, mientras brotaban lágrimas de sus ojos. Cargaron las últimas provisiones en los camiones y todo el mundo subió. Peter iría en la primera camioneta con Alice, Kate y Sara en uno de los transportes grandes de la retaguardia. Cuando Peter encendió el motor, Greer se acercó a la ventanilla. En ausencia de Peter, el comandante había accedido a ocupar su puesto, con Eustace como lugarteniente, y se hallaba ahora a cargo de la evacuación. No sé dónde está ella, Peter. Lo siento. ¿Tan evidente era? Una vez más, Liz le había dejado plantado ante el altar. Solo estoy preocupado por ella. Algo no va bien. Sufrió mucho en aquella celda. Creo que no nos ha contado ni la mitad. Se recuperará. Siempre lo hace. No había nada más que decir sobre el asunto, ni sobre el otro, que desde los días del levantamiento había flotado sobre ellos con su peso de dolor no verbalizado. La explicación lógica era que Amy había muerto en la explosión, desintegrada con los demás virales, pero en el fondo no podía aceptarlo. Era como una extremidad fantasma, una parte invisible de él. Los dos hombres se estrecharon la mano. Ve con cuidado, ¿de acuerdo?, dijo Greer. Tú
también, Alice. Ahí fuera hay otro mundo, pero nunca se sabe. Peter asintió. Ojo avisor, comandante. Greer se permitió una de sus raras sonrisas. Confieso que me gusta cómo suena eso. ¿Quién sabe? Tal vez me readmitirán, a pesar de todo. Había llegado el momento de partir. Peter puso la primera. Con una vibración de motores pesados, la hilera de vehículos atravesó la puerta. Por el retrovisor, Peter vio que los edificios de la patria se iban perdiendo de vista, hasta fundirse con el blanco invernal. Estoy seguro de que ella se encuentra en alguna parte, Peter, dijo Alice. Peter se preguntó a quién se refería. Desde su escondite en la alcantarilla, Alicia vio que el convoy se alejaba. Durante muchos días había vivido aquel momento por anticipado, con la intención de prepararse. ¿Cuál sería la sensación? Ni siquiera ahora sabía decirlo. Definitiva, eso era todo. Una sensación de conclusión. La hilera de camiones describió un amplio arco alrededor de las vallas de la ciudad y giró hacia el sur. Durante mucho tiempo Alicia la siguió con la mirada, la imagen cada vez más pequeña, el sonido de los motores disminuyendo en la distancia. Aún seguía mirando cuando desapareció. Quedaba una cosa por hacer. Se había llevado la sangre del hospital, ocultando bajo su túnica la bolsa de plástico cuando Sarah le dio la espalda. Había precisado de toda su fuerza de voluntad para no hundir las mandíbulas en ella y bañarse la cara, la boca y la lengua con su riqueza terrenal. Pero cuando pensó en Peter, en Amy y en Mako y en todos los demás, había encontrado fuerzas para esperar. Había enterrado la bolsa en la nieve y señalizado el punto con una piedra. Ahora la sacó de su escondrijo, un bloque de hielo rojo pesado en la mano. Soldado la estaba mirando desde el borde de la alcantarilla. Alicia le habría dicho que se marchara, pero él no habría obedecido, por supuesto. Serían el uno del otro hasta el final. Encendió un fuego de arbustos chisporroteantes, derritió la nieve en una olla, esperó a que subieran las burbujas y hundió la bolsa en el agua humeante, como si, pensó, estuviera preparando té. Poco a poco, el contenido se fue ablandando. Cuando la sangre se derritió por completo, Alicia quitó la bolsa y se tendió en la nieve, acunando su calor contra el pecho. En el interior del envoltorio de plástico aguardaba un destino aplazado. Desde el día en que el viral la había mordido en la montaña, 5 años antes, había sabido su destino en lo más hondo. Ahora iría a su encuentro y moriría. El sol de la mañana se estaba alzando hacia un cielo invernal carente de nubes. El sol. Alicia entornó los ojos para protegerse de su brillo. El sol, pensó, mi enemigo, mi amigo, mi última liberación. Se la llevaría por delante. Dispersaría sus cenizas en el viento. Date prisa, dijo Alicia al sol, pero no demasiada. Quiero sentir cómo me abandona. Se llevó la bolsa a los labios, abrió el cierre y bebió. Al anochecer, el convoy había recorrido 90 kilómetros. La ciudad se llamaba Green. Se refugiaron en una tienda abandonada a la entrada, que por lo visto había vendido zapatos. Cajas y cajas se alineaban en las estanterías. Un lugar al que valdría la pena regresar algún día. Comieron sus raciones, se acostaron y durmieron. O lo intentaron. No era el frío. Peter estaba acostumbrado a eso. Estaba demasiado espabilado, simplemente. Los acontecimientos ocurridos en el estadio habían sido demasiado enormes para asimilarlos al instante. Casi un mes después, todavía se sentía atrapado en sus emociones, y por su mente desfilaban las imágenes de manera incesante. Peter se puso la parca y las botas y salió. Habían apostado un solo guardia, que estaba sentado en una silla plegable metálica que habían sacado del comercio. Peter cogió el rifle del hombre y le envió a la cama. La luna brillaba, el aire era como hielo en sus pulmones. Se irguió en silencio, absorbió la claridad absoluta de la noche. Durante los días posteriores al levantamiento, Peter había intentado imbuirse de alguna emoción que estuviera a la altura de la magnitud de los acontecimientos. Felicidad, triunfo o solo alivio, pero lo único que sentía era soledad. Recordaba las palabras de Greer al despedirse. Ahí fuera hay otro mundo. En efecto, Peter ya lo sabía, pero no lo parecía. Como mucho, el mundo se parecía todavía más a lo que era. Los campos helados, como un enorme mar en calma, el inconmensurable cielo tachonado de estrellas, la luna con su mirada ictérica de párpados pesados, como la respuesta a una pregunta que nadie había formulado. Todo era igual que antes, y así continuaría, mucho después de que todos hubieran muerto, sus nombres, recuerdos y todo cuanto eran sepultados como sus huesos en el polvo del tiempo, que se lo llevaría todo. Un ruido detrás de él. Sarah cruzó la puerta, con Kate apoyada sobre su cadera. Los ojos de la niña estaban abiertos y miraban a su alrededor. Sarah se puso al lado de Peter, y sus botas pisaron la nieve con un crujido. ¿No podías dormir?, preguntó él. Ella hizo una mueca de exasperación. Créeme, yo sí puedo. Es culpa mía. La dejé dormir demasiado rato en el camión. Hola, Peter, dijo la pequeña. Hola, corazón. ¿No deberías estar en la cama? Mañana nos espera otro largo día.
Ella apretó los labios. ¿Lo ves?, dijo Sara. ¿Quieres que me la quede un rato? Puedo hacerlo, ya sabes. ¿Aquí fuera, quieres decir? Peter se encogió de hombros. Un poco de aire puro le sentará bien, y a mí no me iría mal un poco de compañía. Sara no contestó. No te preocupes, estaré ojo avisor. ¿Qué dices, Kate? ¿Estás seguro?, insistió Sara. Pues claro que estoy seguro. ¿Qué voy a hacer? Si no, en cuanto se duerma, entraré con ella. Apoyó el rifle contra el edificio y extendió los brazos. Anda, dámela. No aceptaré un no como respuesta. Sara asintió y entregó la niña a Peter. Kate le rodeó con sus piernas y aferró la solapa de la parca para equilibrar su peso. Sara retrocedió unos pasos para contemplarlos. Debo decir que esta es una versión de ti que no había visto nunca. Peter se dio cuenta de que sonreía. 5 años. Muchas cosas pueden cambiar. Bueno, te sienta bien. Un repentino bostezo se apoderó de ella. En serio, si te da mucho la paliza. No lo hará. ¿Quieres irte ya? Duerme un poco. Sara los dejó a solas. Peter se sentó en la silla, acomodó a Kate sobre su regazo y volvió su cuerpo hacia el cielo invernal. ¿De qué quieres hablar? No sé. ¿No estás cansada? No. ¿Quieres que contemos estrellas? Eso es aburrido. Cambió de postura para acomodarse. Cuéntame un cuento, ordenó. ¿Un cuento? ¿De qué clase? Un cuento de Érase una vez. No estaba muy seguro de cómo, porque nunca lo había hecho. No obstante, mientras meditaba sobre la petición de la niña, un torrente de recuerdos desfiló por su mente. Los días de pequeño en el asilo, sentado en círculo con los demás niños, con las piernas cruzadas bajo el cuerpo. Profesora, su rostro de luna pálido y los cuentos que narraba, de animales parlanchines con chalecos y faldas, y reyes en sus castillos, y barcos que surcaban los mares en busca de un tesoro. La sensación somnolienta de las palabras que le transportaban a mundos y tiempos lejanos, como si estuviera abandonando su cuerpo. Eran recuerdos de otra vida. Eran tan lejanos que parecían históricos, pero sentado en el frío del invierno con la hija de Sara en el regazo, no parecían ajenos a él. Sintió una punzada de arrepentimiento. Nunca había contado un cuento a Caleb. Bien, carraspeó, con el fin de ganar tiempo y ordenar sus pensamientos. Pero la verdad era que no sabía nada. Todos los cuentos de su infancia se habían borrado de repente de su mente. Tendría que inventar. Vamos a ver. Tiene que haber una chica, colaboró Kate. Y la hay. Estaba llegando a eso. Bien, érase una vez una niña pequeña. ¿Qué aspecto tiene? Bien, era muy guapa. Se parecía mucho a ti, en realidad. ¿Era una princesa? ¿Vas a dejar que te cuente el cuento o no? Pero ahora que lo dices, sí que lo era. La princesa más hermosa que jamás existió. Pero la cuestión estriba en que ella no sabía que era princesa. Esa es la parte interesante. Kate frunció el ceño con aire mandón. ¿Por qué no lo sabía? Entonces, algo encajó en su sitio. Percibió que los contornos de una historia se estaban formando en su mente. Es una pregunta excelente. Lo que ocurrió fue esto. Cuando era muy pequeña, apenas un bebé, sus padres, el rey y la reina, se la llevaron de excursión al bosque real. Era un día de sol, y la niña, cuyo nombre era princesa Princesa Elizabeth, vio una mariposa asombrosa. Sus padres no le estaban prestando atención, y ella siguió a la mariposa al bosque e intentó atraparla. Pero la cuestión es que no se trataba de una mariposa. Era la reina de las hadas. ¿De veras? ¿De veras? Bien, la cuestión es que las hadas no confían en la gente. Son muy reservadas, porque les gusta ser así. Pero la reina de las hadas era diferente. Siempre había querido tener una hija. Las hadas no tienen hijos. Le entristecía mucho no tener una hija a quien cuidar, y cuando vio a la princesa Elizabeth, su belleza la conmovió hasta tal punto que no lo pudo evitar. Se llevó a la niña al corazón del bosque. Muy pronto, la niña se extravió y empezó a llorar. La reina de las hadas se posó sobre su nariz y secó sus lágrimas con sus delicadas alas, y dijo: no te pongas triste, yo cuidaré de ti, ahora serás mi hijita. Y se la llevó a su gran árbol hueco donde vivía con las demás hadas, sus súbditas, y le dio de comer y una mesa a la que sentarse y una pequeña cama donde dormir, y al cabo de muy poco la princesa Elizabeth ya no recordaba ninguna otra vida, salvo su vida entre las hadas del bosque. Kate estaba asintiendo. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, nada, de inmediato no. Durante un tiempo fueron muy felices juntas, sobre todo la reina de las hadas. Era maravillosa la sensación de tener una hija, pero cuando Elizabeth creció, empezó a experimentar la sensación de que algo no iba bien. ¿Sabes qué era? ¿No era un hada? Exacto, bien por ti, por deducirlo. No era un hada, era una niña pequeña, y ya no tan pequeña. ¿Por qué soy tan diferente?, se preguntaba. Y cuanto más crecía, más le costaba a la reina de las hadas disimular este hecho. ¿Por qué los pies sobresalen de mi cama?, le preguntaba Elizabeth, y la reina de las hadas contestaba: porque las camas son muy pequeñas, por eso sobresalen. ¿Por
¿Por qué es mi mesa tan diminuta?, preguntaba Elizabeth, y la reina de las hadas respondía: lo siento, no es culpa de la mesa, es que has de dejar de crecer. Cosa que, por supuesto, no hizo. Creció, y casi no cabía ya dentro del árbol. Todas las demás hadas se quejaban. Tenían miedo de que se comiera toda su comida y no les quedara nada. Tenían miedo de que las aplastara sin querer. Había que hacer algo, pero la reina de las hadas se negaba. ¿Me sigues? Kate asintió, fascinada. Bien, el rey y la reina, los padres de Elizabeth, nunca habían dejado de buscarla. Habían peinado hasta el último milímetro del bosque y de todas las tierras del reino, pero el árbol estaba muy bien escondido. Entonces, un día oyeron el rumor de que una niña pequeña vivía en el bosque con las hadas. ¿Podría ser su hija?, se preguntaron. Hicieron lo único que se les ocurrió. Ordenaron a los leñadores reales que talaran todos los árboles hasta que encontraran el que albergaba a Elizabeth. Todos. Peter asintió, hasta el último, lo cual no era una buena idea. Los bosques no solo eran el hogar de las hadas, sino de toda clase de animales y aves. Pero los padres de Elizabeth estaban muy desesperados. Habrían hecho cualquier cosa con tal de recuperar a su hija. De modo que los leñadores se pusieron a trabajar y talaron el bosque, mientras el rey y la reina iban a caballo y la llamaban por su nombre. Elizabeth, Elizabeth, ¿dónde estás? ¿Y sabes qué pasó? ¿Los oyó? Sí, los oyó, pero el nombre de Elizabeth no significaba nada para ella. Ahora llevaba un nombre de hada y había olvidado todo sobre su vida anterior. Pero la reina de las hadas sabía que los estaba oyendo y se sentía fatal por dicha causa. ¿Cómo había podido hacer algo tan terrible?, pensó. ¿Cómo podía haber secuestrado a Elizabeth? Pero aún así, no fue capaz de salir del árbol para decir a los padres de Elizabeth dónde estaba. Quería demasiado a la niña para dejarla marchar. Estate muy callada, dijo a Elizabeth. No emitas el menor sonido. Los leñadores se iban acercando cada vez más. Caían árboles por todas partes. Todas las hadas estaban asustadas. Devuélvela, dijeron a la reina de las hadas. Por favor, devuélvela antes de que destruyan todo el bosque. Caramba, jadeó Kate. Lo sé, es una historia terrorífica. ¿Quieres que pare? Tío Peter, por favor. Él se rió. Vale, vale. Bien, los leñadores llegaron al árbol que albergaba a Elizabeth y a las hadas. Era un árbol especialmente magnífico, alto y ancho, con un gran dosel de hojas. Un árbol de hadas. Pero cuando un leñador echó el hacha hacia atrás, el rey cambió de opinión. El árbol era demasiado bonito para cortarlo. Estoy seguro de que los seres del bosque quieren este árbol tanto como yo quiero a mi hija, dijo. No sería justo arrebatárselo, solo porque he perdido algo que amo. Que todo el mundo baje las hachas, vuelva a casa y deje que mi mujer y yo lloremos a nuestra hija, a la que nunca volveremos a ver. Fue muy triste. Todo el mundo estaba deshecho en lágrimas. Los padres de Elizabeth, los leñadores, hasta la reina de las hadas, que había escuchado cada palabra, porque ella sabía que Elizabeth jamás podría ser su verdadera hija, por más que lo deseara. De modo que la tomó de la mano, la sacó del árbol y dijo: perdonadme, majestades, fui yo quien robó a vuestra hija. Deseaba tanto una hija que no pude evitarlo, pero ahora sé que os pertenece. Lo siento mucho, muchísimo. ¿Y sabes qué dijeron el rey y la reina? ¿Decapitadla? Peter reprimió una carcajada. Justo lo contrario. Pese a todo cuanto había ocurrido, eran tan felices de haber recuperado a su hija, y estaban tan conmovidos por el arrepentimiento de la reina de las hadas, que decidieron recompensarla. Emitieron una proclamación real para que dejaran vivir en paz a las hadas, y para que todos los niños del reino pudieran tener una amiga hada especial. Por eso, a día de hoy, solo los niños pueden verlas. Kate guardó silencio un momento. ¿Así termina? Pues sí. Peter se sentía algo avergonzado. No lo había hecho nunca. ¿Qué tal? La niña meditó y después asintió. Me ha gustado. Ha sido un buen cuento. Cuéntame otro. No estoy seguro de saber otro. ¿Aún no estás cansada? Por favor, tío Peter. La noche estaba despejada. Las estrellas brillaban en lo alto. Todo estaba en silencio, ni la menor huella de movimiento o sonido. Peter pensó en Caleb y se dio cuenta con una intensidad que le asombró de lo mucho que le echaba de menos, de cuánto deseaba estrecharle en sus brazos. Alicia tenía razón y Tifty también, pero sobre todo, Amy. Él te quiere, ¿sabes? La verdad fue como una ráfaga de aire invernal. Peter volvería a casa y aprendería a ser padre. Bien, de acuerdo. Habló y habló. Contó todos los cuentos que sabía. Cuando terminó, Kate estaba bostezando. Su cuerpo se había desplomado en sus brazos. Peter bajó la cremallera de su chaqueta y la giró sobre su regazo, rodeándola con los faldones. ¿Tienes frío, corazón? La niña habló en voz baja, adormilada. No, la acurrucó contra él. Solo un minuto más, pensó Peter, y cerró los ojos. Solo un minuto más, y la llevaré dentro. Sentía el calor del aliento de Kate sobre su cuello. Su pecho se movía suavemente contra el de él, subía y bajaba, como olas largas sobre una playa. Pero transcurrió un minuto, y después otro, y a esas alturas Peter ya no podía ir a ningún sitio, porque se había dormido como un tronco. Lucius Greer se estaba afeitando en el lavabo de la herboristería. Aquel día, y casi toda la noche, había desaparecido bajo una avalancha de deberes. Una reunión del Consejo de
de alojamientos, durante la cual Eustace había intentado primero volver a explicar y después justificar una vez más la lotería del procedimiento de evacuación, la recogida de datos del censo, que había revelado numerosos formularios duplicados, algunos erróneos, otros con intentos deliberados de aumentar las probabilidades de ser elegido, una bronca en el centro de detención cuando un grupo de 3 cols, medio muertos de hambre después de semanas de esconderse en un almacén abandonado, habían intentado entregarse, pero fueron interceptados por una pequeña multitud que vigilaba delante del edificio. 9 bodas que le habían pedido oficiar cuando uno de los jueces de paz había caído enfermo. Lo único que debía hacer Lucius era leer 4 frases de una tarjeta, pero le sorprendió el peso que cobraban cuando las leía en voz alta. La primera reunión oficial de los equipos de apoyo a la evacuación y el reparto de responsabilidades en vistas a la primera partida, y así sucesivamente. Un día dedicado a una cosa, y después otro y otro. Lucius ya no recordaba qué o cuándo había comido, si lo había hecho, apenas se había sentado en todo el día, pero ahí estaba, pasada la medianoche, contemplando su rostro canoso e hirsuto en el espejo, con una navaja en una mano y unas tijeras en la otra. Empezó con las tijeras. Tijeretazo a tijeretazo, el desgreñado torrente de su pelo y barba fue cayendo, y las greñas blancas se fueron acumulando en el suelo junto a sus pies como ventisqueros de nieve. Cuando hubo terminado, calentó una olla de agua, empapó un trapo, lo escurrió y lo apoyó sobre su cara para ablandar la barba que quedaba. Untó sus mejillas con jabón áspero y de olor químico, y después se puso a trabajar con la navaja. Primero las mejillas, después el largo arco de su cuello, y por fin la cabeza, trabajando hacia atrás, desde la frente hasta la base del cráneo, pasando por la coronilla, con breves y medidos movimientos. La primera vez que se había afeitado de esta forma, la noche anterior a prestar el juramento de los expedicionarios, se había cortado en unos 20 sitios. Por lo general, decían que no necesitabas mirar el uniforme para reconocer a un recluta novato, bastaba con echar un vistazo a su cabeza. Pero con el tiempo y la práctica, Greer, como todos sus camaradas, había llegado a coger el tranquillo, y fue un placer para él descubrir que no había perdido su toque. Podría haberlo hecho a ciegas en la oscuridad en caso necesario, pero resultaba satisfactorio observar un ritual que, después de tantos años, todavía poseía el poder de un bautismo. Poco a poco, su rostro fue quedando al descubierto, y cuando finalizó la tarea, Greer retrocedió para examinar su cara en el espejo, y recorrió con una mano la fría extensión rosada de su carne descubierta de nuevo, para luego dedicar un cabeceo de asentimiento a la imagen que veía. Se pasó una toalla por la cara, limpió y secó la navaja, y guardó los utensilios. Habían transcurrido muchos días desde que había dormido como es debido, y todavía no se sentía cansado. Se puso la parca y las botas, salió por la parte de atrás y recorrió la callejuela. Era casi la 1 de la mañana y no había ni un alma a la vista, pero Greer intuía a su alrededor una especie de inquietud molecular, un zumbido de vida que el oído era incapaz de percibir. Dejó atrás la cúpula en ruinas, bajó la colina, atravesó la planicie hasta el estadio. Cuando llegó, la luna estaba baja. Prefirió no entrar en el edificio, sino quedarse inmóvil y asimilarlo en su conjunto, aquella mancha oscura contra el cielo estrellado. Se preguntó, ¿recordaría la historia a aquel lugar? La gente del futuro, fuera cual fuera, le daría un nombre, uno que fuera digno de los acontecimientos que habían tenido lugar allí, para documentarlo de cara a la posteridad, un pensamiento esperanzado, algo prematuro, pero que valía la pena acariciar. Y Lucius Greer prestó un juramento silencioso. Si ese futuro llegara, si la batalla final por el dominio de la tierra concluía en victoria, él sería quien tomaría pluma y papel para describir la historia con palabras. No sabía cuándo tendría lugar esa batalla. Amy no se lo había dicho, solo que llegaría. Entonces comprendió cuál había sido la fuerza que le había guiado hasta aquel lugar. Estaba buscando una señal. Ignoraba qué forma adoptaría dicha señal. Podría llegar en ese momento, podría llegar más adelante, puede que no llegara nunca. Tal era el peso de su fe. Abrió la mente y esperó. Transcurrió un intervalo de tiempo. La noche, las estrellas, el mundo viviente, todo pasó a través de él como una bendición. Después, Lucius, amigo mío, hola, y aquella noche milagrosa, Peter, sentado delante de la zapatería, despertó con la sensación de que, en realidad, no estaba despierto, de que un sueño había dado paso al siguiente, como una puerta detrás de una puerta. Un sueño en el cual estaba sentado con la hija de Sara en sus brazos al borde de campos nevados, y todo lo demás era lo mismo, el cielo oscuro, el frío del invierno, lo avanzado de la hora, salvo por el hecho de que no estaban solos. Pero no era un sueño. Ella estaba acuclillada delante de él al estilo de los de su especie. Su transformación era absoluta. Hasta su melena negra había desaparecido. Pero cuando sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada, la imagen fluctuó en su mente. No estaba viendo a un viral. Era una chica, y después una mujer, y luego ambas a la vez. Ella era Amy, la chica de ninguna parte. Era Amy de las almas, última de los 12, era tan solo ella misma. Extendió un brazo hacia él con la palma hacia arriba. Peter le contestó de la misma forma. Una fuerza de anhelo en estado puro se encendió en su corazón cuando los dedos se tocaron. Era una especie de beso.
eso. Kira no supo cuánto rato estuvieron así. Entre ellos, en el cálido refugio de su abrigo, Kate dormía ajena a todo. El tiempo había soltado amarras. Peter y Amy iban a la deriva en su corriente. Pronto despertarían los niños, o Sarah vendría, o Alice, y Amy habría desaparecido. Se alejaría en un rayo de luz estelar. Peter devolvería a la niña dormida a la cama, y en el gris amanecer invernal estirarían los huesos, cargarían con sus cosas y continuarían su largo viaje hacia el sur. El momento pasaría, como todas las cosas, al recuerdo, pero todavía no.